Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido a uno de los destinos más fascinantes de toda la Patagonia Argentina, que va a ser el Calafate. El Calafate es una ciudad que está ubicada a orillas del lago argentino y esta ciudad es la puerta de entrada al Parque Nacional de los Glaciares y por supuesto al famoso glaciar Perito Moreno. El Calafate fue originalmente poblada por los grupos indígenas que conocían esta zona como Quejec Aique, que significa el paradero, que es depósito de artefactos y bienes humanos. Sin embargo, la fundación oficial de la ciudad es relativamente joven si la comparamos con otras ciudades argentinas. Fue fundada oficialmente en 1927 con el objetivo de consolidar nuevamente el poblamiento de la región y en ese entonces era una pequeña aldea que solamente era dedicada a la cría de ovejas y a la producción de lana. Pero con el paso de los años y sobre todo con el desarrollo del turismo en la región, esta ciudad se convirtió en uno de los polos turísticos más importantes de toda la Patagonia. Y hoy en día la economía local depende casi por completo del turismo, recibiendo miles de visitantes cada año que llegan en busca de glaciares, montañas y paisajes únicos. Su nombre proviene del calafate, que es un arbusto típico de la Patagonia, que da un fruto azul oscuro muy parecido a los arándanos, que según la tradición, además, existe una leyenda importante. Se dice que quien come el fruto del calafate siempre regresará a la Patagonia. Entonces, ya sabes, si quieres asegurarte de volver, no dejes de probarlo en esta ciudad en especial, en donde lo venden en mermeladas, helados o incluso en licores. Pero bueno, la realidad es que muy pocas personas vienen a esta ciudad por el fruto o por la ciudad como tal. Este se ha vuelto un destino imperdible porque desde acá es que salen todos los tours que van a visitar el glaciar Perito Moreno, que es el glaciar favorito de todos los viajeros. Y en este episodio te explicaré por qué. El Calafate es una de las ciudades que la verdad tiene una muy buena infraestructura en la Patagonia. Acá hay aeropuerto, llegan muchos buses, hay muchos hoteles, hay restaurantes muy ricos. Yo llegué al Calafate en avión, pero como te digo, podrías llevar desde diferentes formas. Hay vuelos con aerolíneas argentinas que llegan diariamente o también buses desde todas partes, incluso desde Chile. Hay muchos hoteles muy buenos, entonces acá vas a tener una experiencia turística muy completa. Y la ciudad en sí es pequeña, es muy caminable, tiene una calle principal que se llama la Avenida del Libertador, que está llena de restaurantes, agencias de viajes y tiendas de souvenirs. Pero como te digo, la mayoría de las personas que visitan el Calafate lo hacen para ir al Parque Nacional de los Glaciares, porque en esta zona de Argentina es donde se van a concentrar casi todos los glaciares. Y hoy te voy a dejar que mi guía te explique un poco mejor los glaciares que hay en esta zona. Podemos destacar que dentro de este parque tenemos más de 800 glaciares protegidos, de los cuales vamos a destacar 4. 3 por sus dimensiones. El Viedma es el glaciar más grande dentro del Parque Nacional, en la zona norte. El Uppsala es el segundo más grande y el tercero más grande es el Perito Moreno, donde ustedes van a caminar. Esto estamos hablando de superficie, ¿sí? Pero el cuarto glaciar es el Espegasini. ¿Por qué lo menciono? Porque es el glaciar más alto dentro del Parque Nacional. De la superficie del lago, para que se hagan una idea, el Perito Moreno alcanza los picos más altos 60 metros de altura, pero el glaciar Espegasini alcanza 135 metros de altura, ¿sí? El doble básicamente y un poquito más que el Perito Moreno. Entonces, tenemos por ahí esta pregunta que les puedo dejar. El glaciar Perito Moreno no es el más grande en cuanto a superficie, no es el más alto, pero sí es el más famoso dentro del Parque Nacional. La primera es la facilidad de acceso. Desde el Calafate nos damos 80 kilómetros y estamos en el frente del glaciar. Esto alrededor del mundo no es usual, por lo cual lo hace algo único. Dentro del mismo Parque Nacional, para llegar al frente de los otros glaciares hay que tomar un barco, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya lo hace algo único, la facilidad de acceso.
Pero no solo eso, todos los glaciares de este parque nacional son templados, lo cual quiere decir que tienen agua. Ustedes van a ver agua en su superficie, van a ver algunas lagunas durante el mini trekking y también va a haber agua en estos glaciares entre el suelo y el hielo. Ese agua hace que los glaciares avancen más rápido, se muevan, se deslicen sobre la pendiente entre las montañas. ¿Qué pasa? En el caso del glaciar Perito Moreno, hasta el año 2020, era el único glaciar en el mundo que estaba en equilibrio. Entonces perdía y ganaba la misma cantidad de masa de hielo. Y en su zona central lograba un avance de 2 metros por día, lo cual, bueno, es un montón, dado que está frente a una península. Claramente iba a llegar un día que este glaciar se conectara a la península, creando un puente de hielo. Ese puente de hielo interrumpía la conexión entre el brazo rico, que es el agua que tienen a la izquierda, con el cuerpo principal del lago argentino. Entonces, si tenemos la conexión interrumpida, el nivel del agua del brazo rico iba a aumentar. Y bien, con este nuevo nivel de agua, ese nivel de agua justamente iba a generar presión debajo del puente. Que el puente formado iba a lucir una cosa así. Y luego de la presión del agua, iba a formar un arco de hielo. Y la ruptura de este arco de hielo es lo que hizo a este glaciar tan famoso, lo que todos querían venir a ver. La última ruptura fue en el año 2018, que nadie la pudo ver porque fue a las 3 de la mañana, así que no había nadie dentro del Parque Nacional. Pero la ruptura anterior fue en el 2016. Y bueno, desde entonces no hemos tenido otro puente. Se cree que desde el año 2020 este glaciar lentamente ha comenzado a perder más cantidad de hielo de la que está ganando. Entonces el frente del glaciar va retrocediendo cada vez más. Bueno, entonces ya sabes, no es el glaciar más grande, no es el glaciar más alto, pero este es el glaciar más popular de toda Argentina. El glaciar Perito Moreno recibe su nombre en honor a Francisco Pascasio Moreno, un explorador argentino del siglo XIX que se llamaba Perito Moreno, y ya te hablé de él un poco, pero él fue clave en la exploración de la Patagonia y en las disputas fronterizas entre Argentina y Chile, ayudando que gran parte de esta región quedara dentro del territorio argentino, y como forma de agradecimiento fue que se nombró este glaciar a su nombre. Para visitar este glaciar debes saber que tienes básicamente dos opciones: verlo desde las pasarelas o caminar por el glaciar. Verlo desde las pasarelas es algo muy impresionante, es algo que sí o sí deberías hacer. Estas pasarelas están hechas para que personas, incluso con discapacidades como silla de ruedas, puedan acceder. Entonces todo esto lo puedes hacer. Si quieres caminar por el glaciar, entonces ahí sí va a haber algunas restricciones, porque necesariamente debe ser menor de 65 años y mayor de 10 años. Entonces, si viajas con tu familia, por ejemplo, puede que acá encuentres algunas restricciones. En mi caso, cuando yo fui, yo iba con toda mi familia. Entonces, teníamos varias personas que estaban afectadas por esta restricción de edad. Sin embargo, lo que ellos hicieron fue que ellos tomaron un recorrido que se llama el Mayo Spirit Trek, que les permitió disfrutar de vistas increíbles en la pasarela y también con otras navegaciones extra. Porque este tour comenzó en el puerto de Punta Bandera, en donde se subieron a una embarcación que se llama Cruz del Sur, y cuando el barco zarpó, llegaron al canal de los témpanos del lago argentino, que es rodeado de montañas y témpanos que están flotando en el agua, entonces es muy bonito. De ahí la primera parada que ellos hicieron fue en la Bahía Toro, en donde hicieron una caminata muy fácil, como de casi 1 kilómetro por el bosque andino patagónico, en donde llegaron a una cascada. Y desde la orilla del lago pudieron observar los glaciares colgantes del Cerro Mayo y del Cerro Negro, que es una de esas postales que se quedan grabadas para siempre. Ellos me mostraron todas las fotos. La siguiente parada va a ser en el Cerro Negro, en donde caminaban bordeando un río que desciende desde el glaciar hasta quedar a pocos metros de la base, y allá está el Glaciar Negro, que es un glaciar colgante que cae en numerosas cascadas, formando un paisaje increíble. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. I'm always looking for ways to show my cat how much I love her. And with Fancy Feast gems, I can pamper her whenever I want with a savory gravy on top of a gourmet mousse pâté.
The pyramid shape makes serving simple, so all I have to do is peel and plate to make mealtime feel extra fancy. And with 2 entrees in every pack, it's easy to turn every day into the extraordinary. Fancy Feast Gems. Y después puedes seguir con el barco por el Canal de los Témpanos y en pocos minutos vas a ver la pared norte del glaciar de Perito Moreno. Entonces incluso lo puedes ver desde el barco y es uno de los momentos obviamente más esperados del recorrido. Y finalmente desembarcan en el puerto de Perito Moreno para ir a las pasarelas frente al glaciar, en donde tenían tiempo libre para explorar. Entonces, si hay alguien en tu grupo que tiene restricciones de edad o de movilidad, les recomiendo mucho este recorrido que hizo mi familia, porque es recomendable para todos los que no pueden caminar por el glaciar debido a cualquier restricción. Y como ves, visitaron un montón de cosas muy bonitas, entonces creo que vale la pena. Pero para los que sí quieren caminar por el hielo, van a tener entonces 2 opciones: hacer el mini trekking o hacer el tour de Big Ice. La principal diferencia entre ambos tours va a radicar en la cantidad de horas que vas a caminar en el glaciar y entonces por ende la intensidad del tour. El mini trekking es la opción más accesible y popular para la mayoría de los visitantes porque haces una caminata de aproximadamente 1 hora o 1 hora y media sobre el hielo y acá experimentas la sensación de los crampones, las formaciones de hielo más cercanas al borde del glaciar, incluso tomas agua y hielo, un whisky sobre las rocas en el glaciar, entonces es bastante divertido. Y este tour se considera de dificultad moderada según la página, pero para mí me pareció relativamente fácil, en especial si ya hiciste Laguna de los Tres o si ya hiciste otras actividades, esto va a ser mucho más fácil comparado con eso. Pero ten en cuenta que tienen esta restricción de edad, solo lo pueden hacer las personas que tengan entre 10 y 65 años. Por otro lado, está la excursión más grande, más larga, que es la de Big Ice, y esta está diseñada para los que buscan una exploración más profunda del glaciar. Esta tiene una caminata más larga que es de más o menos 3 o 4 horas sobre el hielo, y entonces con eso puedes llegar por la morrena del glaciar. Esta opción te va a llevar a las áreas más remotas, con grietas más profundas, sumideros, lagunas de azul intenso. Entonces, obviamente puedes conocer mucho más del glaciar, que puede ser muy bonito, pero esto lo convierte también en una aventura un poco más exigente, prolongada, y por eso tiene restricciones de edad incluso más estrictas. Este tour solamente lo puedes tomar si tienes entre 18 años y 50 años. Y bueno, aparte también va a ser mucho más costoso. Entonces, aunque ambas excursiones te dan la oportunidad de caminar sobre el glaciar, básicamente el mini trekking es más corto, más barato y más fácil. Y por eso fue el que yo hice. Y acá, en especial, uno de los factores que me llevó a decidirlo fue los costos, porque visitar este glaciar es muy caro. Y es que lo que pasa es que creo que solo es una agencia haciendo todos estos tours. Es una agencia increíble, la recomiendo, se llama Hielo y Aventura, pero ellos tienen un poco el monopolio de los tours, entonces vas a ver que cuesta bastante visitar. El mini trekking, por ejemplo, que es el barato, cuesta alrededor de $280 y el Big Ice cuesta unos $520. Estos precios son con la conversión de septiembre de 2025, pero como ves, es un tour carísimo porque son básicamente 2 horas o 4 horas respectivamente y es mucho dinero. Entonces, solamente con ver el precio yo ya me convencí de que el mejor recorrido para mí iba a ser el corto, pero si tienes más presupuesto y quieres explorar más a fondo, por supuesto el Big Ice entonces sería para ti. Lo que sí debo decir es que el recorrido que yo hice, aunque parece caro, me parece que valió la pena 100%. Es súper recomendado y la experiencia es increíble. Creo que pocos lugares en el mundo te pueden ofrecer experiencias similares de caminar en un glaciar que se está moviendo, que se está derritiendo mientras tú caminas. No es peligroso, pero solamente he hecho algo similar en Islandia. Entonces creo que también por eso es que el precio es alto, porque es una oportunidad casi única y con unos paisajes que te hacen pensar que llegaste a otro planeta. El tour a mí me encantó. Nuevamente te digo, lo súper recomiendo, pero en resumen tienes estas 2 opciones si quieres caminar sobre hielo. Te dejaré el link de la agencia en los comentarios para que tú puedas explorar y comparar ambos tours y por tu cuenta puedas decidir cuál de los 2 hacer. Pero sí te recomiendo definitivamente hacer alguno de los 2, porque ya que viniste hasta la Patagonia y ya que estás viendo uno de los glaciares más impresionantes del mundo, obviamente deberías tomar, si puedes, la oportunidad de caminar sobre el hielo. Apenas termines de caminar sobre el hielo,
Ambos tours de hielo y aventura, tanto el mini trekking como el Big Ice, también te van a llevar a ver el glaciar desde las pasarelas que te mencioné al inicio. Y la verdad es que también la experiencia de verlo desde acá es algo muy impresionante. Como te digo, es un glaciar que tiene mucho movimiento. Entonces, cuando te paras en las pasarelas, vas a empezar a escuchar todos esos como truenos del hielo quebrándose, los pedazos cayendo al agua. Y si tienes suerte, puede que incluso veas un pedazo grande desprenderse y caer. Yo solamente vi partes pequeñas del glaciar caer al agua, pero suena como si fuera un pedazo de hielo gigantesco. Y bueno, nosotros tuvimos 1 hora acá, que la verdad yo lo sentí como 10 minutos, porque cuando estás viendo eso sientes que estás hipnotizado por este glaciar, y después regresarías a tu hotel en Calafate. Entonces realmente la mayoría de los turistas, incluyéndome a mí, nos vamos al día siguiente porque no hay mucho más que hacer. Solamente, como te digo, me quedé en el Calafate 2 noches. El primer día llegué, caminé un poco por la ciudad y el siguiente día hice este tour. Y así es como la mayoría de la gente lo hace. Pero realmente creo que esta es una de las paradas obligatorias cuando visites la Patagonia, porque estar frente a este gigante de hielo no es solo una experiencia visual o auditiva, también va a ser una conexión profunda con la naturaleza en un estado muy puro, y es ver esta inmensidad de la naturaleza que te llena de emoción y agradecimiento por ver uno de los paisajes más increíbles que existe. Entonces, dime en los comentarios si quieres visitar este glaciar y cuál de los recorridos quieres hacer, y también comparte este episodio con una persona con la que quieras viajar a la Patagonia. Si puedes, déjame un review y suscríbete, porque esto me ayuda tremendamente a seguir dando consejos viajeros, y te compartiré en los comentarios un link de una app que estoy desarrollando gratuitamente para que edites tus itinerarios de viajes por si quieres probarlo. Nos vemos la próxima semana, en donde te llevaré a conocer una pequeña ciudad patagónica que parece una ciudad sacada de Suiza. Buen viaje.